Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Hey, gloria a Dios. Vamos a continuar el estudio que hemos estado dando del libro de los Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, ¿verdad? El ministerio de Felipe y la conversión de Saulo. Y la última vez, si me recuerdo bien, ¿verdad? Creo que la última vez hablamos acerca de Simón. Hablamos acerca de cómo Felipe fue y predicó, ¿verdad? A los samaritanos. Y vimos cómo Simón estaba engañando, ¿verdad?, a los samaritanos con las artes mágicas. We saw how the last time Philip went to preach to the Samaritans and Simon was deceiving the people with the magical arts. Y hermanos, eso es lo mismo que hoy en día, como hemos dicho, ¿verdad? Hoy en día hay gente engañando con más o menos lo mismo, artes mágicas, ¿verdad? O exageraciones o cosas como esas. A todo le llaman milagro cuando en realidad no es un milagro. It's the same thing today. We have people practicing magical arts and people believe that everything is a miracle. Y como les dije anteriormente, un milagro, hermanos, acuérdense que en la Biblia, cuando Jesús hacía un milagro, lo que se veía era un acto inmediato. Eran situaciones genuinas. Por ejemplo, un muerto resucitar, el paralítico pararse y caminar sin amuletas, sus piernas no eran débiles, o sea que se levantaba como si caminar no fuera la primera vez para esta persona, ¿verdad? Lepra era completamente limpiada, la piel regenerada, el ciego recibía la vista. Esos son milagros. A lo que la gente le quiere llamar milagros hoy en día es a cosas circunstanciales. Tenía un dolor de cabeza y le oré al Señor y se me quitó. A las pocas horas fue, pero se me quitó. Bueno, quizás era que se te iba a quitar a las pocas horas. Y aún así el Señor estaba en control de eso, pero eso no es un milagro. Un milagro es lo que había acabado de mencionar, ¿verdad? And so we got to be careful with what we call a miracle. In the Bible we see things like Jesus healing the sick. He would perform a miracle and the Bible would describe it as immediately or instantly. The blind could see, the dead were resurrected, the lame could walk, the dumb could speak. Nowadays somebody will say, well, I had a headache and I prayed and a few hours later my headache was gone. Well, good for you, but that was not a miracle. Maybe your headache was going to go away in 3 hours anyways. All right, there's no way to tell. God was in control of it, of course, but that's not a miracle. Así que un milagro, hermanos, es algo completamente distinto a lo que mucha gente hoy en día reclama ser un milagro. A miracle is completely different than what many people nowadays claim is a miracle. Y como he dicho anteriormente, hermanos, el don de sanidad usted lo ve aquí en la Biblia, a Jesús y a los apóstoles y personas como Felipe con el don de sanidad, de sanar a los enfermos. Hoy en día hay muchos que declaran tener el don de sanidad, pero no se ven muchas sanidades por ahí, ¿verdad? Les invito entonces, si tienen el don de sanidad, a que vayan a los hospitales a sanar a los niños que están muriéndose de leucemia, personas muriéndose de cáncer, de enfermedades terminales. Les invito entonces, porque eso es lo que Jesús y los apóstoles hubieran hecho, ¿verdad? Pero eso no es lo que se ve hoy en día. Estas campañas que hacen hoy en día de sanidad, de supuestamente traer a sus enfermos,
haciendo promesas que Dios no les ha mandado hacer. ¿Verdad? Cuidado con eso. And so we see these people claiming that they have the gift of healing, but there's not much healing going around. And you see these people claiming that they have the gift of healing, then I invite them to go to the hospitals and heal the children who are dying of diseases and people with terminal diseases. I invite them to please go and do your miracle. Y no es que yo no crea, hermanos, en que Dios puede hacer milagros, no es eso, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que muchos dicen hoy en día que tienen el don de sanidad y no tienen ningún don. ¿Okay? Ahora, lo que yo sí he visto es oraciones contestadas. Eso no es milagro, eso es simplemente que Dios puede contestar la oración del justo, si así Él lo quiere, ¿verdad? Siempre que sea su voluntad. And so what we see nowadays, what I do see is answered prayers. And don't get me wrong, it's not that I don't believe in miracles. I believe that God can do miracles, of course. But He does as He wishes, as He desires. And so what I see more nowadays is answered prayers, where God answers prayers according to His will, according to His purpose. Y vamos entonces a enfocarnos, todavía estamos hablando un poco de Simón, pero queremos dejar de hablar ya de Simón y enfocarnos en las demás cosas, ¿verdad? Pero es que Simón está envuelto aquí también. So, I don't want to talk much about Simon. I want to talk about everything else that's in this lesson, but Simon is very important in this chapter. There's a lot we can learn from what happened here between Simon and Peter. ¿Verdad? Y aunque no quiero hablar mucho de Simón, pero hay mucho que aprender de lo que sucedió entre Simón y Pedro. Y habíamos dicho la última vez, hermanos, que los samaritanos se convirtieron y los apóstoles Pedro y Juan fueron a Samaria, ¿verdad? Dijimos que ellos fueron como inspectores a ver lo que estaba sucediendo y traer el testimonio a Jerusalén. So last time we stated that when the Samaritans believed the gospel, Peter and John were sent to Samaria to see. I like to see them as inspectors who went to see what was going on. And they went there so that they can bring back a report, an eyewitness report to Jerusalem. Y al ellos ir allá, vemos de los versículos 14 en adelante que ellos todavía, los samaritanos, no habían recibido el Espíritu Santo. So we saw that verses 14 and onward, that the Samaritans had not received the Holy Spirit yet. Y entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos y dijimos que eso era una autoridad apostólica. Eso no es para hoy en día. Mucha gente hoy en día dice, pase al frente que va a recibir el Espíritu Santo por imposición de manos. Eso es un error. Eso era una autoridad apostólica y como hoy día no hay apóstoles, esa autoridad no existe. So we mentioned that they had not received the Holy Spirit, and then John and Peter lay hands on them so that they could receive the Holy Spirit. And let me remind you that that was an apostolic authority. There are no apostles today, so there's no such thing as calling people forward to lay your hands on them so that they can receive the Holy Spirit. Y vimos, hermanos, lo discutimos bastante detallado por versículos la semana pasada, que el creyente simplemente cuando cree en Jesucristo, en ese mismo momento ya es sellado con el Espíritu Santo. No hay necesidad de imponer manos para que reciba el Espíritu Santo. We saw last week that when the sinner believes the gospel, when he believes in Jesus Christ, he is immediately baptized in the Holy Spirit.
there's no need to lay hands so that they can be baptized in the Holy Spirit. Efesios 1:13, Ephesians 1:13, por ejemplo, ¿verdad? Y otra cosa, hermanos, que el bautismo en el Espíritu Santo, aunque en esos días hubo una manifestación, ¿verdad?, como evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo, el propósito de la manifestación era para el beneficio de los mismos cristianos israelitas, los cristianos en Jerusalén, para que ellos pudieran ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos, que sí, Dios también le había concedido el arrepentimiento a los samaritanos, y no solamente a ellos, sino también a los gentiles, como vimos en el capítulo 10 de Hechos. And so, even though there was some manifestation of the baptism of the Holy Spirit, the purpose of that back then was for the benefit of the Israelite believers, the Christians who were of Israelite ethnicity, for the Christians in Jerusalem, for their benefit, so they could see that God had granted Samaritans repentance also. Not only the Samaritans, but also the Gentiles who were despised by the Jews. And so in Acts chapter 10, we see the Gentiles receiving the Holy Spirit. The manifestation is there. Peter is there watching that, and he's testifying to the rest of the Christians. I saw it with my own eyes. The Gentiles were baptized like we were. So God granted them repentance. Who am I to stop it? Vimos como Pedro, hermanos, cuando ve a los gentiles recibir el Espíritu Santo, ahora él usa ese testimonio al hablarle a los hermanos en Jerusalén, porque ellos le dijeron, ¿cómo tú te metes a casa de un gentil? Y él se los dice, le dice, mira, yo mismo lo vi, que recibieron, fueron bautizados en el Espíritu Santo al igual que nosotros. Quiere decir que Dios les ha concedido a ellos también el arrepentimiento. ¿Quién soy yo para detener eso? O sea que estamos viendo, hermanos, que hay un patrón en el libro de los Hechos, pero era para el beneficio de establecer el fundamento, de que hubiera una iglesia, no tres iglesias, una iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles. And so the purpose was to lay the foundation so that there wouldn't be three churches, but the one church composed of Jews and Gentiles. O sea, hermanos, que el creyente hoy día, la razón por la que eso no es un patrón hoy día es, la Biblia no era la intención de Lucas establecer eso como un patrón para hoy día. Era para dejar como evidencia lo que acabo de decir. Hoy día el pecador sencillamente cree en Jesucristo y en ese momento, ya ahí mismo, al instante, no un segundo después, en ese mismo momento ya recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál es la manifestación? Un corazón regenerado, un pecador arrepentido. Esa es la manifestación que usted y yo tenemos que ver. No hay más nada que ver. Y la persona es bautizada en ese mismo momento. So, nowadays, today, it was to lay a foundation to let us know that what the church was going to be composed of. And so today, the sinner believes in the gospel, and in that very instant, not a second later, at that very moment, the sinner who is transformed receives the Holy Spirit. He receives the Holy Spirit, and what is the manifestation? A regenerated heart. We see the sinner turning to Christ. That is the evidence of the baptism of the Holy Spirit. That's all we need. We don't need anything else, because we believe the scriptures. Esa es la única evidencia que necesitamos. No necesitamos más ninguna evidencia, porque creemos lo que dice la Escritura. Es sencillo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué más fe que esa? Ahora, hermanos, cuando Simón vio eso, ¿verdad? Cuando Simón vio que, hermanos,
recibieron el Espíritu Santo, vemos del versículo 18 en adelante. So we're going to read from verses 18 what happened when Simon saw that the laying of hands, when Peter and John laid hands on the Samaritans, they received the Holy Spirit. Mire lo que dice: y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Nota que dice imposición de manos de los apóstoles. No dice que era de pastores, ni de evangelistas, ni de diáconos. Eran los apóstoles los que imponían las manos para que la gente recibiese el Espíritu Santo. Por eso que les acabo de decir, hermanos, que ya que hoy en día no hay apóstoles, no se deje engañar de estas personas que dicen: pase al frente para que oremos por usted y le pongamos las manos y recibe el Espíritu Santo. Porque no son apóstoles. No hay apóstoles hoy en día, ¿verdad? Esto era algo que hacían los apóstoles. Y cuando Simón vio eso, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso mismo se le puede decir hoy en día a los que declaran que pueden impartir el Espíritu Santo. No tienen ni parte ni suerte en este asunto, porque eso era de los apóstoles. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. ¿Verdad? Versículo 18 al 24. Verses 18 through 24 we read, and we noted some things. For example, that it was upon the laying of hands of the apostles, not of pastors or evangelists or deacons. That's how they received the Holy Spirit. And then Simon offered money to receive this power so that he could lay hands also. And Peter told them that thy money perished with you, because you have thought that the gift of God may be purchased with money. You have neither part nor lot in this manner. That's exactly what we got to tell people today who say, come forward so we can pray for you that you may receive the Holy Spirit. We have to tell them, you have no part nor lot in this matter, because this was an apostolic authority. It wasn't a pastoral authority or an evangelistic authority or a deacon's authority. It was an apostolic authority. Y hermanos, la pregunta que surge aquí es, hemos visto que anteriormente nos dijo que Simón también creyó, ¿verdad?, el mensaje que predicó Felipe. We saw that previously, we saw that Simon also believed the message of Philip, ¿verdad? Versículo 13 dice: entonces Simón mismo también creyó y fue bautizado. Verse 13, then Simon himself believed also, and he was baptized. Y ahora aquí vemos a Pedro condenándolo. And now we see here Peter condemning Simon. Y este pasaje, hermano, lo he escuchado anteriormente, donde se usa para refutar la doctrina de la seguridad eterna del creyente, de la preservación de los santos.
I have heard people use this passage in the past, and even today, to refute the eternal security of the believer, the preservation of the saints. Que sabemos, hermanos, que la seguridad eterna del creyente es que el pecador, una vez que cree en Jesucristo, es guardado para siempre. Dios lo guarda y no permite que pierda su salvación. Que Dios lo predestinó, lo llamó, lo justificó, y el plan es que lo va a glorificar. Y esa cadena no se va a romper. And so, the eternal security doctrine basically is that when the sinner repents, when he believes in Christ, he is saved, and God will make sure that he stays saved. The chain, the golden chain in Romans 8, that God elected them or predestined them, and he called them, and he justified them, and he glorified them, meaning that he will glorify them. That chain cannot be broken. Si un creyente se pierde, ya no puede ser glorificado. Entonces esa cadena se rompe. Pero en el libro de Romanos la da por sentado, que esa cadena se va a cumplir. La glorificación de aquel que se convierte, de aquel que Cristo salva, la glorificación es un hecho, no es un tal vez, está asegurada. Y déjeme decirle que eso no garantiza que el creyente va a vivir una vida perfecta. El creyente va a tener altas y bajas, buenas y malas. Van a haber días que va a ser un super santo, pero van a haber días, hermanos, que va a dar duro en el piso. Sin embargo, la Biblia garantiza que va a ser glorificado, que no se va a perder. Pero aquí tenemos un problema, porque tenemos a un hombre llamado Simón que cree, se bautiza y ahora está perdido. And so, as I was saying, in this doctrine of eternal security, the believer will be glorified. God will make sure that this person who he saved makes it to heaven. And let me tell you that believers have ups and downs. There are days when they are super saints, but there are days when they hit bottom really hard. And yet God has guaranteed that they will be glorified, that they will not perish, they will not be lost. But now we have a problem, because we have here a man, Simon, who believes, and now he's lost. Yo siempre he dicho que la Biblia no se contradice a sí misma. I've always stated that the Bible does not contradict itself. ¿Cómo es que en unos versículos promete que el creyente jamás se perderá? Y ahora tenemos aquí a uno que creyó y se perdió. And so I've always stated, like I said before, there's no contradictions in the Bible. But how is it that the Bible states, on the one hand, that the believer will never be lost, but now we see a man here who believed and is lost? Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos primeramente, hermanos, es porque yo siempre me voy a la parábola del sembrador. I always go to the, there's a question here that I want to ask. What kind of faith did Simon have? I always like to go to the parable of the sower. Y en la parábola del sembrador habían 4 terrenos diferentes. In the parable of the sower, there were 4 different soils. Okay? Pero antes de pasar a la parábola del sembrador, mire lo que dice en Juan 2. Before we go to the parable of the sower, let's look at John 2. Versículos 20.
23 al 25. John 2, verses 23 through 25. Hablando de Jesús, dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, escuchen esto, escuchen esta parte que voy a leer ahora. Muchos creyeron en su nombre. Voy a parar ahí. Now when he was in Jerusalem, this is Jesus, he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, listen to this part, many believed in his name. Many believed in his name. Ahora mire la próxima parte ahí, viendo los milagros que hacía. The next part says, when they saw the miracles which he did. They believed in Jesus or in his name when they saw the miracles. Creyeron en el nombre de Jesús cuando vieron los milagros. Ahora, vamos a Hechos otra vez. ¿Okay? Vamos a retroceder. Mire lo que dice nuevamente. Vamos a leer el versículo 13 nuevamente. Entonces, Simón mismo también creyó cuando fue bautizado. Y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Eso suena igual que lo de Juan 2, ¿verdad? Ellos creyeron en el nombre de Jesús al ver los milagros. Simón permaneció con Felipe y estaba atónito a los milagros. Verse 13, Simon himself believed also, and when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs which were done. That's just like what John said. John 2 says that the people, many of them, believed in the name of Jesus when they saw the miracles. And Simon himself was wondered, beholding or looking at the miracles and signs. Very similar, right? I should say, these two passages are identical. Estos dos versículos, el de Hechos y el de Juan, son idénticos. Ahora vamos a Juan nuevamente. Let's go back to John. Vamos a leer el 23 otra vez y ahora vamos a leer el 24 también. Vamos a leer el 23 nuevamente. We're going to read verse 23 again, John 2:23, and then 24. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Pero, ¿qué decía nuestro pastor con los peros? Que tengan cuidado con ese pero. Cuidado con el pero, ¿verdad? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Jesús no creía en ellos. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. En otras palabras, que Jesús sabía que su fe era falsa. Su fe era superficial. Era el billete. El beneficio. Guarán. Estamos viendo, hermanos, que hay una fe genuina, pero hay una fe falsa. Y aquí en Juan estamos viendo que estas personas creyeron, pero no era la fe genuina porque Jesús no creyó en ellos. Notice what it says. When he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Jesus did not trust them. In other words, the faith of those people was fake. It was based on emotions, probably, on being surprised or wondered by what they saw. That's it. La fe de estas personas era una fe de estas, hermanos, emocionales, basadas en la sorpresa y en el asombro. Pero no había algo, un arrepentimiento, una transformación en el corazón. See, there was no transformation in the heart of these people. That's why Jesus didn't commit himself to them.
He didn't trust them. No era una fe sometida al Señor. No era una fe genuina, no. Jesús sabía, hermanos, porque mire cómo dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía y conocía los corazones de esas personas. Sabía que no eran verdaderos convertidos. And Jesus needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Jesus knew their hearts. He knew they were fakers. They had false faith, a superficial faith, an intellectual faith. Ajá, mano, Daniel. No eran llamados por el Señor. Esos no eran, no. Oyeron y mira, qué bueno. Ujú. Pero no eran llamados del Señor. Porque hay Exacto. quienes vienen a Jesucristo y no son llamados. No. Los mismos fariseos, cuando empezaron a escuchar a Juan, dijo Jesús, al principio ustedes sintieron gozo con el mensaje de Juan, pero ¿qué pasó? Que se dieron de cuenta que el mensaje de Juan no era lo que ellos querían, ¿verdad? Por eso es que después se volvieron enemigos de Juan y de Jesús, los fariseos. ¿Okay? Entonces, hermanos, estamos viendo lo que está sucediendo aquí. Amén. Simón era igual que estas personas. Él creyó en Jesús, pero Jesús no creyó en él. And Simon was the same kind of individual. He believed, but Jesus did not believe in him. He didn't believe in him. Ahora, ustedes saben, hermanos, que la parábola del sembrador, los 4 terrenos, uno cayó en el camino, ¿okay? Y las aves se comieron esa semilla. Jesús dice que ese es el que no entiende el mensaje, la palabra, ¿verdad? Y Satanás viene y se la roba de su corazón. La semilla que cayó entre pedregales es el que al momento la recibe con gozo. Ella cae, pero no tiene raíz profunda y se marchita. Esa es la persona que al momento, como estas personas, se emocionan, la reciben con gozo, se emocionaron, pero como fue una emoción solamente, no penetró. Ellos estaban solamente procesando lo que les gustaba. Y lo que le gusta al hombre es la carne. Que me haga bien a mi carne. Porque el momento que viene la aflicción, se le marchita esa fe. Es una fe superficial. No penetró. So remember the parable of the sower. The seed that fell on the road, that's the and the birds took the seed, they ate it. That's the man that hears the word of God but does not understand it, and Satan takes it out of his heart. Then there's the seed that fell in the stones, in the stony ground. The root is not deep enough. So when the sun comes out, it withers. And Jesus explains, this is the man that he gets excited. He receives the word with joy. In an instant. Notice the word in an instant. He didn't process it. He just, in an instant, with joy, he receives it. But when the afflictions come, see, the emotion is, ooh, that sounds good for my flesh. I'm going to do well here if I become a believer. But when the afflictions come, they're like, no, that was not what I wanted. So that's a superficial faith. La que cayó entre espinos es la que los afanes de esta vida la ahogan. Ahogan la palabra, ¿verdad? Nos explica Jesús. The seed that fell among the thorns and the thistles, that represents the man who hears the word, but the things of this life, money and greed and all that, it chokes the word. It doesn't let it grow. Okay? Entonces, hermano, yo quiero que vamos a buscar en Mateo y en Marcos se explican estas parábolas. Vamos a ver en Marcos 4. Let's go to Mark 4.
Marcos 4, versículos 18 y 19. Mark 4, verses 18 and 19. Miren cómo Marcos explica la semilla que cayó entre espinos. Look at how Mark explains the seed that fell among the thorn. Dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mark 4, 18 and 19, and these are they which are sown among the thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things, entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Hermano, ¿qué clase de persona usted cree que era Simón? What kind of person do you think Simon was? ¿Usted cree que era una persona humilde, sencilla, o era una persona que tenía el afán hacia el dinero, la avaricia? Do you think that Simon was a humble person, or was he a greedy person who was after riches? Estaba haciendo negocio con las artes mágicas, ¿verdad? He was making business with the magical arts. Parece que aquí se le presentó otra oportunidad. ¿Cuánto le puedo pagar a ustedes para que me den ese mismo poder? Porque pensaba hacer negocio con eso también. De hecho, hermanos, en la historia, a las personas que trataban de hacer dinero con el engaño en el nombre del Señor, a eso se le llama simonismo. See, Simon saw an opportunity here for big bucks, for big business. I'll buy that power from you so that I can lay my hands and give the Spirit to other people. But he wanted to make money on it. And that, in history, there is something referred to as Simonism, which is people who deceive and they make money in the name of the Lord. They use deceitfully the things of the Lord to make money out of it. Cuando les ofrezcan pañitos ungidos, hermanos, no gaste su dinero en eso. When they tell you to buy these anointed handkerchiefs, don't waste your money on that. Eso es simonismo. That is Simonism. Cuando le ofrezcan agua de allá del mar muerto, bendecida para que usted reciba sanidad, no gaste su dinero en eso. Eso es simonismo. When they want to sell you water from the Dead Sea so that you can receive, that has been blessed so that you can receive a healing, that's Simonism. Don't spend your money on that. Manos, si la sanidad que Dios te vaya a dar no es gratis, entonces no es del Señor. If the Lord is going to heal you, but it's not free, then it's not from the Lord. El Señor no cobra por sanar a los enfermos. The Lord does not charge a fee for healing the sick. Eso es simonismo, ¿verdad? Ahora, en Mateo, yo quiero que veamos en Mateo, porque podemos leer en Marcos, ¿verdad?, la semilla que cayó en buen terreno, pero me gusta como lo explica Mateo. See, we could read about the seed that fell in the good soil in Mark, but I like how Matthew explains it. Mateo 13, Matthew 13, versículo 23, verse 23. Mateo 13, 23. Matthew 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, escuchen esta parte, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Qué notaron ahí? Que oye la palabra y se quedó ahí. La entendió, la procesó, meditó, contó el costo de lo que es seguir a Cristo. Meditó en ella y la entendió. ¿Estamos viendo?
y lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. Notice in Matthew 13:23, but he that receives seed into the good ground is he that hears the word and understands it. What's the difference there? Everybody else heard the word, but the difference here is this one understands it. This one is the one that meditates on it, processes the information, counts the cost of following Jesus, and makes a wise decision based on all that. That's the difference. Nos dice el libro de Hechos que Simón entendió la palabra o algo así por el estilo, hermanos. Does the book of Acts tell us that Simon understood the word? Simón se parece a los de Juan 2, que creyeron pero Jesús no creyó en ellos. Simon looks exactly like those in John 2. They believed, but Jesus didn't believe in them. Right? Y Simón se parece a la semilla que cayó entre espinos, que los afanes de esta vida ahogan la palabra. Está pendiente a los afanes, no a lo que cuesta seguir a Cristo. And so, when you look at the parable of the sower, Simon looks like the seed that fell among the thorns, that's looking after wealth, the cares of this world. His interest is in being wealthy. That's the interest. He's not willing to go through what it really is to be a believer. Así que, hermanos, entonces seguimos con la pregunta: ¿qué clase de fe tenía Simón? ¿Verdad? So we continue asking the question, what kind of faith did Simon have? Did he have true, genuine, saving faith, or did he have false faith? ¿Tenía Simón fe genuina, fe salvadora? ¿O tenía Simón una fe falsa, superficial? Vamos a ver un ejemplo más en Juan 6. Let us see another example in John 6. Versículo 25 al 27. Juan 6, 25 al 27. John 6, 25 through 27. ¿Se acuerdan de cuando Jesús alimentó a los 5,000? This is the event when Jesus fed the 5,000. Y Jesús se fue al otro lado del mar, ¿verdad? De Galilea, tratando de escabullirse de la gente, hermano, porque él notó que ya ellos querían echarle mano para hacerlo rey. Ellos tenían una idea equivocada. El reinado que ellos querían se basaba en las cosas terrenales. Ellos querían a Jesús meramente para hacer tesoros en la tierra, para un reino israelita aquí terrenal, para que Jesús sacara a Roma de ahí de Israel y hiciera un reino terrenal, cuando el reino de Jesús era celestial, ¿verdad? And so when he fed the 5,000, these people, see, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee because they wanted to grab him and make him king. But the problem was that they wanted to make him king from the earthly perspective. They wanted an earthly kingdom with earthly treasures. Their hearts were not set on the heavenly things, but on the earthly things. They wanted to get rid of the Romans and make Israel independent. That's what they wanted. But Jesus didn't come to establish an earthly kingdom. He came to establish a heavenly kingdom. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si así fuese, yo hubiera llamado a mi ejército que me defendiera. Remember what Jesus told Pilate? He said, my kingdom is not of this world.
If it were, I would call my army so that they could save me. ¿Vieron, hermano? Entonces Jesús se va al otro lado del mar. Jesus goes to the other side of the sea. Y estas personas, fíjese que aquí se le llama, estas personas eran discípulos de Jesús también. These people were also disciples of Jesus. Y entonces, versículo 25 al 27, mire cómo dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué le está queriendo decir Jesús ahí a ellos? Me están buscando no por las cosas espirituales, porque los milagros señalaban a lo espiritual. O sea, Jesús le está dejando saber a ellos: ustedes no están buscando lo espiritual, ustedes están buscando que les sacie lo físico. Estamos viendo. Eran seguidores de Jesús, pero Jesús no creía en ellos tampoco. Trabajad no por la comida que perece, nuevamente, las cosas físicas, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y mire el versículo 36. Mas os he dicho, aquí esto es lo que quiso decir Jesús. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estamos viendo, hermanos, que hay personas que siguen a Jesús y hasta creen en Él, pero no son verdaderos seguidores ni verdaderos creyentes. ¿Verdad? So we're seeing here that in verses 25 through 27, we see that Jesus tells them, you seek me not because of the miracles. In other words, the miracles speak of the spiritual things, but you're not interested in the spiritual things. You're interested in the physical things. You're looking for me because I gave you bread. That feeds the physical, not the spiritual. And verse 36 explains it very well. Jesus tells them, but I said unto you that ye also have seen me and believe not. You don't believe in me. So Jesus has followers who are not true followers and believers who are not true believers. Estamos viendo, hermanos, ¿qué clase de persona, qué clase de creyente era Simón entonces? What kind of believer was Simon? False believer. Era un creyente falso. Yeah. Simón era igual que estas otras personas que hemos visto aquí en estos pasajes. So Simon was no different than these people that we read in these passages. All right? Simón no era un verdadero creyente. Simon was not a real believer. Así que Simón no perdió algo que tenía, porque nunca tuvo salvación. Simon did not lose his salvation because he had no salvation. He had no salvation. He didn't lose anything. He was always lost. Ajá, hermano Daniel. Quiere decir que aquellos que Jesús le dijo, no todos los que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquellos que decían Señor, Señor, no eran verdaderos cristianos, no eran verdaderos creyentes del Señor. No, ellos no eran. No eran. Porque Jesús lo dice más adelante, dice que le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto. Y Jesús le va a decir, no, es que yo nunca los conocí a ustedes. Ni tampoco eran las 5 vírgenes que vinieron luego a tocar la puerta y dijeron, Señor, abre, y yo le digo, no lo conozco. Exacto. ¿Sabemos? Exacto. O sea que todos esos pasajes son, exacto, Simón cae en todos esos pasajes. ¿Ya? Ya. Simón era el mismo Pedro, era Pedro. No, Simón el mago. Oh, antes, Sí, es Simón el mago. Sí. No era el mismo nombre. Ajá, ese nombre era común. Simón era un nombre común. Y él pues, si vemos aquí que Simón, hermano, él no representa a un cristiano, porque no es ningún cristiano. No lo fue, ni lo es, ni lo será, ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea que... Igual que Judas también.
que estaban siempre con el Señor. Sí. Aquí, donde quiera que el Señor iba, y ellos como de todo lo que el Señor hacía, compartían, y si el Señor hacía alimentos, ellos compartían también. Sí. Pero no eran unos creyentes genuinos. Ya. Sí, no, sí, sí, Judas, y de eso yo voy a estar predicando en unos cuantos domingos, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Judas. Judas no era un verdadero creyente tampoco. No era un verdadero creyente. Judas, ya desde el Antiguo Testamento, los salmos lo están profetizando, ¿verdad? Como una persona perdida. Y no hay indicación ninguna de que Judas hubiera sido salvo. En ningún momento, ¿verdad? Y aunque Judas traiciona a Jesús, mire cómo, acuérdense que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, ¿verdad? Eso suena como algo que alguien sea amigo de Dios, ese tiene que ser un santo. Pero en el mismo momento que Judas está entregando a Jesús, Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Quiere decir eso que era salvo? En el momento que lo está traicionando, Jesús le dice, amigo, ¿significa eso que era salvo? No. Es que el amor del Señor Exacto. abarca aún los malos. Ya. Esa es la manera que el Señor ama a sus enemigos. Le llamó amigo, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo todo eso cuando unos cuantos domingos, cuando yo empiece a predicar de eso, vamos a ver a Judas, qué clase de persona era Judas, ¿verdad? Porque ese es otro ejemplo que usan para decir, ve, que el creyente se puede perder, pero tienes que probar que Judas era creyente. Eso hay que probarlo primero. Pero Judas hacía milagros, Balaam también hacía milagros y era un agorero. Y era profeta de Dios también. No significa que era salvo. Si para ser salvo, si hacer milagros significa que uno es salvo, entonces la mula de Balaam fue al cielo porque hizo un milagro de hablar. ¿Verdad que sí? El milagro no significa, en Deuteronomio nos habla de profetas que hacen milagros, que hacen señales, pero enseñan herejías, enseñan falsa doctrina, alejan al pueblo de Dios, y Dios dice, aunque hace esas señales, no es profeta mío. O sea, hermano, que hay que tener cuidado. El hacer señales no es necesariamente, ¿verdad? No es necesariamente que la persona es un creyente, que es salvo o que está de parte de Dios, ¿verdad? Porque con ese milagro a ese milagro lo tiene que acompañar la palabra de Dios intacta, no herejías ni falsas doctrinas, tiene que ser la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Okay? Esa es una diferencia. Entonces en Judas vamos a ver esas cosas, hermanos. Y fíjense que en Juan 17, cuando Jesús está haciendo la oración intercesora, Él dice, Padre, gracias porque de los que me diste, ninguno se perdió, excepto Judas, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. O sea que Judas estaba destinado a perderse, para que se cumpliese la escritura. Y no fue que Dios lo forzó a perderse, es que Judas quería perderse. Sencillamente Dios lo que tiene que hacer, tú te quieres perder, pues está bien, yo no te voy a salvar. Si Dios hubiera querido salvarlo, lo salvaba. ¿Verdad? Lo que tuvo que hacer Dios es nada, dejar que Judas siga su camino, porque hay gente que dice, no, pero ¿y el libre albedrío? Pues está bien, Dios lo dejó en su libre albedrío. Se perdió con su libre albedrío. Y la palabra ahí cuando dice que ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, esa palabra excepto, ¿okay? Es una palabra que se usa ya sea para hablar de algo opuesto o para hablar de algo adversativo, un adverso. Se puede usar, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo mejor. Usted puede decir, bueno, yo tenía 10 canicas y una de ellas era verde. Y de todas las canicas que yo tenía,
Las azules están bien, están seguras, pero por otra parte la verde se perdió. ¿Estamos viendo? Ahí yo podía decir, excepto la verde, porque se perdió. Las azules están seguras, excepto la verde, porque se perdió. O puedo decir, por otra parte, la verde se perdió. Cuando Jesús dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Por otra parte, ahí está sacando a Judas del grupo. Judas no pertenece al grupo de los salvos. Por otra parte, Judas, o el hijo de perdición, note, hijo de perdición, ya eso lo dice todo. El hijo de perdición se perdió para que se cumpliese la escritura. Estamos viendo, no, Judas no era un creyente, Judas no era salvo, nunca lo fue, ni lo será. O sea que estos son ejemplos que son muy pobres ejemplos en realidad. Cuando usted analiza las escrituras, son muy pobres ejemplos para refutar la gracia de Dios, ¿verdad? Y si vemos, Pedro cometió el pecado de negar a Jesús. Una persona me dice a mí, yo estaba una vez, me dice, si Jesús dijo que el que le negare no entra al reino de los cielos, ¿cómo es posible que Pedro negando a Jesús, él entre? Yo dije, bueno, a Dios le plació salvarlo. Se acabó, yo no puedo hablar. Seguridad eterna. Yo no puedo hablar de eso porque si digo algo, puedo yo estar pecando. Yo lo que tengo que hacer es callarme. Y creer lo que dice Yo la sé que el palabra. Señor lo salvó por su gracia. Como me salvó a mí, ha salvado a otras personas. Ahí está la cadena de Romanos 8. A los que Él conoció, también los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. O sea, Pedro estaba en esa cadena y Cristo no iba a dejar que esa cadena se rompiera. Porque el apóstol Pablo dice, Pedro, tú estás de condenar. Estás de condenar, pero no era condenado. En ese momento estaba de condenar, pero en cuanto a salvación, él era salvo. O sea, y ahí es donde muchas personas no entienden. Y yo estaba diciendo, ella dice que hay muchas personas que gloria a Dios, son salvos, pero no entienden el contexto no entienden la gracia de Dios. Y por eso siempre están metidos en problemas. Y cualquier cosita los aparta del Señor, porque no entienden que el Señor es un Dios de gracia. Y si comete un pecado, claro, nadie está buscando, yo no estoy buscando cometer pecado por ahí. Y esposa mía, muchas veces nosotros no estamos por ahí para eso. Pero el que ha nacido de nuevo, no puede meterse. No. Porque eso es una nueva naturaleza. Como el Señor, después que nos da una nueva naturaleza, va a permitir que nos perdamos. O sea, de eso se trata la nueva naturaleza, que somos criaturas nuevas, engendrados por Dios, que tenemos la simiente de Dios. O sea, la vida eterna que nosotros tenemos no es un reloj que uno se pone y se me cayó y se me perdió. No, la vida eterna es algo interno. Hay personas que para ellos la vida eterna es este vaso. Mientras yo lo agaje estoy bien, pero si lo dejo caer se perdió. Pues entonces ellos creen que la vida eterna es algo así que uno tiene aguantado y que con los esfuerzos humanos y las obras pues yo mantengo esa vida eterna. Pero en el momento que me descuido, que dejo de hacer las obras o que le fallo al Señor por una causa u otra, y déjeme decirle que lo que se requiere es un poquitito para fallarle al Señor. No tiene que ser un pecado grande, un pensamiento es fallarle al Señor. Y ya por eso pues se me cayó el vaso, se me cayó la vida eterna. No, la vida eterna es cuando usted es engendrado en el vientre de su madre y tiene vida. Esa vida anda con usted hasta el día que usted se muere. Así es la vida eterna. Es una vida que Dios nos da, interna, que ahora está con nosotros hasta el día que vayamos con Él. Esa es la vida eterna. No es un reloj que uno se puso y se rompió la correa y se perdió. No, es algo interno, es algo que ya es parte de uno, de la naturaleza de la persona que es nueva criatura. Por eso, hermanos, que el creyente comienza a vivir diferente también y a santificarse cada día y todas esas cosas.
es porque ahora es nueva criatura, tiene vida eterna, ¿verdad? Y cuando un creyente, hermanos, tiende a vivir contrario a como tiene que vivir, observe, hermanos, que ese creyente empezará a padecer un montón de dificultades y problemas, y no va a estar feliz, y no va a estar contento, siempre va a estar deprimido, va a estar viviendo carnal como los corintios, y va a tener muchos fracasos, porque no es lo normal para un creyente vivir en desobediencia. Amén. Pero vamos a cerrar aquí, hermanos, y vamos a hacer unas peticiones para orar y despedirnos.